Uno. Muy buenos días, amables radioescuchas. Les saluda Andrés Merino este sábado 27 de octubre a su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Como saben, este espacio bastante ameno, bastante agradable para tratar temáticas de interés general, que a veces mucha gente piensa que ya están totalmente machacadas, que ya están totalmente dadas, pero yo creo que siempre hay tela por cortar, ¿no? Siempre hay que trabajarlas un poco y más que nada también darle esa pequeña voz a aquellos actores, creo yo, relevantes que a pesar de que no tienen la publicidad necesaria, que no son extremadamente mediáticos, nos ayudan a nosotros a construir ese país mejor que todos buscamos. Y quisiera iniciar, bueno, debido a todos estos sucesos que han ocurrido últimamente, deleznables, creo yo, hechos execrables de corrupción. Y estoy hablando puntualmente sobre el tema del señor Alvarado, el presunto delincuente, ¿no? Ya que todavía no me gustaría meterme y poner las manos al fuego en ese tema. Y es que, hablando del escape este mágico que nos hace un poco la idea de una película de ciencia ficción o novelas policíacas, es que aquí es donde quería puntualizar algo, y es donde tenemos que ver dónde queda nuestro sistema institucional, ¿no? Dónde están nuestras instituciones que al fin y al cabo terminan siendo ese pilar fundamental tan importante para nuestra democracia, ese pilar tan fuerte para lo que debería ser en principio un Estado democrático y un Estado de Derecho bastante consolidado, ¿no? Y hacia allá me quiero enfocar. Mucha gente habla de Alvarado, mucha gente habla desde el caso de USAC, de otro tipo de sucesos que han ocurrido, pero es que aquí hay que llegar al fondo del asunto, creo yo. Aquí hay que ver el tema más importante, que no es el caso concreto de Alvarado, no es la fuga como tal, sino es que aquí sea una especie de matrusca, diría yo, ese juguete ruso con el que juegan las personas que uno termina escarbando y al fin y al cabo pierde ese objetivo, va quitando esas pequeñas capas de cebolla y se confunde al fin y al cabo lo importante con lo accesorio, lo relevante con lo secundario, ¿no? Y en ese sentido, nosotros cuando hablamos de corrupción tenemos que ver esa construcción semántica de corrupción relacionada con los hechos que pasan actualmente. ¿Y cuál es esa casta política que actualmente nos está gobernando, ¿no? Si realmente existe una cultura administrativa con aquellos valores que son extremadamente importantes, como son la transparencia, como es la firmeza, como es el compromiso, como es esa voluntad de generar realmente cambios que impacten en nuestra sociedad, ¿no? Y como digo, no es un problema de ahora, que lastimosamente la sociedad suele tener memoria frágil con estos temas puntuales, ¿no? Uno hace relación al caso Alvarado cuando, bueno, no hablamos del tema de Rafael Correa o nos olvidamos también de temas muy importantes como el primo de Rafael Correa, como el caso de los periodistas muertos, donde Lenín Moreno simplemente tiene una actitud bastante pasiva, tiene una actitud realmente de espectador. No se pone del otro lado de la mesa y lo escuchaba yo hablando hace muy poco, ¿no? Pónganse los pantalones, levántense de su casa y actuemos, hagamos algo, trabajemos. Y es que por este tipo de actuaciones, por este tipo de gestiones, yo creo que nos hemos vuelto burófobos, nos hemos vuelto dentro de todo un poco apáticos a esa manera en la cual se llevan a cabo la gestión burocrática de la administración, que a pesar de que nosotros la necesitamos, a pesar de que nosotros queremos hacer algo diferente, es la misma administración cuyo instrumento no logra darnos la oportunidad de hacerlo. En fin, yo creo que la sociedad lo que necesita es un cambio bastante importante, la sociedad necesita tomar un papel protagónico, relevante, y aquí es donde quiero invitar a las personas, ¿no? Que animen, que participen, que se pongan la camiseta y la suben más que nada con estos temas, que no los dejen pasar, y que si es que a nosotros nos indigna, pues ustedes también. Y en ese sentido hemos invitado el día de hoy un poco dentro de esta indignación, un poco dentro de esta amargura, todos estos procesos de corrupción, invitado al doctor Marco Miranda, un gran amigo mío. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Está de más primero reconocer nuestra buena amistad, pero más importante aún creo que es la gran labor que estás empezando
justamente no por compartir, por intercambiar ideas y que la ciudadanía las conozca y así, bueno, se pueda crear una mejor opinión pública, que las personas puedan participar y puedan conocer con detalle, en este caso, ¿no? Que me has invitado para discutir de un tema en particular, que lo he estudiado con otro grupo de profesionales y así, bueno, compartir una opinión que está consolidada entre un grupo de profesionales. Correcto. Entonces vinimos a lo que vinimos, Marco. Y aquí te pongo el tema sobre la mesa, el famoso proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales, que en principio suena bastante bonito, ¿no? Bueno, y pensando un poco sobre todos los temas de corrupción, escándalos, procesos judiciales que se vienen de la mano, pero te voy a pedir algo bastante puntual, Marco, que hagamos el programa lo más didáctico y pedagógico posible, para que así todos nuestros radioescuchas lo puedan entender. ¿Qué entendemos por este proyecto de ley? ¿De dónde nace? ¿Cómo surge? En primer lugar, quisiera que todos los que nos están escuchando recuerden que actualmente en este nuevo gobierno estamos recién enterándonos de todos los problemas, toda la corrupción, la mano sucia que existió en el gobierno pasado, por varias cosas. Porque ahora la prensa, gracias a una nueva, a un cambio de ideología en cierta medida del gobierno, ahora la prensa realmente tiene mayor libertad. Y como ahora nos enteramos de todos los asuntos de corrupción y todos los problemas y todos los escándalos y todo lo malo que hicieron los que mencionabas en tu presentación inicial, es que aparece este proyecto de ley. Y este proyecto de ley suena súper bien para el momento, porque todos los días en las noticias vemos el caso de corrupción. Empezó como Odebrecht, luego empezaron los distintos funcionarios del gobierno, correísta. Y ahora, claro, para hacer una balanza que hace la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, presenta un proyecto de ley que, como tú lo dices, el nombre es ideal. El nombre es Ley Orgánica para la Recuperación de Capitales, en otras palabras, para la lucha contra la corrupción. Y este proyecto de ley, que suena tan bien, lo cierto es que sigue teniendo artimañas y problemas de las pasadas legislaciones del pasado régimen. ¿Por qué? Porque no tiene una estructura, no está estructurado para que sea eficiente. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país? Definitivamente, y es indudable, que el gasto público ha sido excesivo. Pero Marco, una cosa, para no entrar a valorar actualmente, que eso ya lo haremos en un momento. O sea, ¿en qué consiste el proyecto de ley orgánica y qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que busca? Sin palabras bastante... Muy bien. El proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales busca fortalecer las competencias del Consejo de Participación Ciudadana en la lucha contra la corrupción, el que puede desaparecer. Y busca, este proyecto es sencillo. Lo que dice es: ahora Consejo de Participación Ciudadana, ustedes pueden investigar los casos de corrupción y empezar a crear equipos técnicos para investigar y resolver y recuperar el dinero robado. Eso es lo que busca el proyecto de ley. Claro, como mencionas, Marco, suena bastante romántico, ¿no? Uno como ciudadano escucha eso y la verdad es que ¿quién no daría su voto en caso de ser sometido a consulta popular? Totalmente, pero ahí es donde la ciudadanía debe conocer que no se trata que los casos de corrupción nadie los investiga. No se trata de que están creando una nueva institución o una forma que antes no existe para investigar la corrupción. La corrupción son delitos que están, hay varios delitos dentro del grupo de corrupción, y estos aquí son investigados en primera instancia por la Fiscalía General del Estado y luego por la función judicial, estrictamente no, los jueces penales. Y ahí es donde quisiera llegar, llega un momento, Marco, porque me parece esa acotación bastante interesante. Y es que aquí, bueno, la exposición de motivos que tú también la has revisado, yo creo que se hablan de palabras tan discrecionales, tan amplias, tan efímeras, como hablamos del sistema democrático está débil, el compromiso social, hablamos de moral y ética, cuando este partido político ha sido
el principal propiciante de los problemas que tenemos ahora. Y que hayan dicho que, bueno, se hacen de la vista gorda por lo que sucede actualmente y que vamos a proponer en este caso, como tú mencionas, soluciones parche, creo yo, a estos inconvenientes, nos resulta un problema bastante grande. Pero un poco para entendernos, Marco, hablando del proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales que se presenta, como tú dices, como la solución ideal. Actualmente, ¿cómo se gestiona la recuperación de capitales de esas personas que mediante sentencia firme se las ha condenado por peculado? Bueno, en sí la sentencia en los últimos años ha quedado como un papel, como se dice popularmente, como el saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque en sí la labor de los jueces ha quedado muy debilitada. Yo, entre los factores que considero por la cual no se puede realmente volver a agarrar ese dinero, es por la falta de capacidad que tienen tanto las fiscalías como las funciones judiciales. Eso ahí requiere investigadores internacionales, identificación de dónde se encuentran los activos, y además de eso, cooperación internacional, que Ecuador en los últimos años evidentemente la ha perdido por la ideología del gobierno, porque se podría luego considerar de que existe persecución política, o en el otro caso, de por qué no tenemos cooperación internacional, es porque justamente los otros estados ven en Ecuador un sistema jurídico débil, donde falta seguridad jurídica. En consecuencia, mañana, es una de las mayores exposiciones. Totalmente, este es un proyecto. Entonces, cuando llega el Ecuador ante otro país y dice, mira, oye, investiguemos la situación de este particular que posiblemente tiene capitales aquí, lo más probable es que la primera duda de ese estado va a ser, ¿ese proceso tiene tintes políticos, tiene algún interés político por detrás? ¿O ese proceso realmente ha respetado las normas del Estado de Derecho ecuatoriano? Y lo cierto es que los datos te dicen que no, que lo más probable es que se hayan irrespetado normas, que se haya violado la seguridad jurídica de la cual todos los ciudadanos gozan, y en consecuencia hace difícil la cooperación para poder efectivamente recuperar el dinero robado. Y es que lo más curioso, como mencionabas, actualmente nosotros, el Estado ecuatoriano ya cuenta con mecanismos necesarios para hacer este tipo de investigaciones, para llevar a cabo estos procesos en diferentes ramos. Tenemos al Ministerio Público, Fiscalía, Policía Judicial, entre muchos otros elementos, entre una caja de herramientas bastante amplia. Y aquí algo que me llama bastante la atención, Marco, y aquí para profundizar ya un poquito más en el tema, aquí veo que dentro del ámbito de aplicación de la ley se pone a disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, ese mal llamado órgano Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que ha hecho, creo yo, es prostituir la palabra participación ciudadana, que ahora uno habla de participación y te vinculan directamente con ser correísta o con ser, debido a que a lo único que se dedicó este órgano es a coartar, a limitar, a emitir disposiciones que al fin y al cabo no llevaban ningún tinte relacionado con lo que verdaderamente tuvo que haber hecho, ¿no? Bueno, en primer lugar, y que para que quede también sumamente claro, este Consejo de Participación Ciudadana, por boca de su actual presidente, puede desaparecer. Y eso es lo que primero, en mi opinión personal, espero que ocurra. Porque como bien mencionabas, Andrés, las actuaciones del antiguo Consejo y del actual han sido extremadamente dudosas, controversiales y sobre todo abusivas del poder que tiene. Sirvió definitivamente como herramienta para el último régimen en señalar a las autoridades que ocuparían altos cargos públicos, y por eso ahí estaban todos los amigos, los compadres del presidente en los altos rangos, y actualmente ¿dónde están? Fugados igual que él. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, en primer lugar, en mi opinión personal, debe desaparecer. Y en el caso de que desaparezca, tal y como lo propuso el doctor Julio César Trujillo, mediante una consulta popular,
este proyecto de ley quedaría sin ningún órgano competente para la aplicación de las disposiciones que está buscando. Puede quedar en un archivo total y simplemente queda guardado en el cajón, porque a las finales de eliminarse el Consejo no habría nadie que asuma lo que establece el proyecto. Y ahí hay un problema grande, y ese es el problema de los legisladores en nuestro país, que empiezan a trabajar en cambiar las competencias, en darle nuevas atribuciones a otras instituciones, cuando, es lo que considero, es mucho más fácil fortalecer a las instituciones que actualmente ya ostentan esa competencia. En vez de estar pensando de cómo hacemos para que el Consejo de Participación Ciudadana pueda investigar la corrupción, debemos trabajar en cómo la Fiscalía realmente puede investigarla. Claro. ¿Qué le falta a la Fiscalía para hacerlo? ¿Qué le falta a la función judicial para ser más efectivo, para atacar, para responder más rápido ante el clamor popular de la corrupción? Correcto. Y hay un tema bastante curioso, ¿no? Porque inclusive dentro de la exposición de motivos que te mencionaba, es que lo primero que se habla ahí es que el Estado democrático, a través de su función judicial, que es la encargada de poder gestionar este tipo de procesos, es la encargada de administrar justicia, es la que tiene la potestad jurídica, yo creo que clave o habilitadora, legítima para poder hacerlo. Entonces, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se vuelve una especie de organismo ad hoc, o sea, para, como lo mencionamos entre radio, duplicar lo que se viene haciendo hasta ahora. Yo creo que es lo más grave todavía, que aquí no se profundiza y no se tiene en cuenta ciertos elementos que son bastante importantes. Por ejemplo, aquí se habla, sí, bueno, se crearán veedurías, equipos de trabajo, entre todo tipo de cosas, y ellos serán los encargados de rastrear el dinero. Ahora yo me pregunto, ellos no sé si es que en qué están pensando cuando hacen este tipo de comentarios o cuando elaboran este tipo de proyectos de ley. Ellos piensan que la justicia se administra de igual manera en otros países donde ellos pueden discrecionalmente acudir a, por poner un ejemplo, a España y decir, mira, necesito saber cuáles son las cuentas y qué cantidad de dinero tiene X o Y personas. O sea, no conocen lo que son comisiones rogatorias. Entonces, ¿a qué jugamos? Justamente, Andrés, una de las críticas que se tienen ante este proyecto es que en el momento en el que se pasan o dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a investigar o mediante el Consejo de Participación Ciudadana cualquiera puede investigar la corrupción, es justamente una muestra de la desconfianza en el sistema judicial. Le están diciendo, señores de la Fiscalía, señores de la función judicial, ustedes no lo pueden hacer, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde obviamente se irrespeta completamente el marco jurídico o las leyes de nuestro país. Únicamente para recordar y ser muy preciso, el Código Orgánico Integral Penal, en sí, el Código Penal, aprobado por ellos mismos, aprobado por el anterior régimen, señala expresamente en su artículo 442 que la Fiscalía dirige la investigación preprocesal y procesal penal e interviene hasta la finalización del proceso. Y luego dice en el 444 numeral 1 que los fiscales tienen la atribución de recibir denuncias escritas donde procede el ejercicio público de la acción. Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación? El ciudadano que conoce un hecho de corrupción o tiene alguna prueba, tiene algún tipo de información relevante para resolver resolver algún asunto de corrupción. Un conflicto de competencias tremendo. Tiene dos opciones. Tiene dos opciones. Entonces, en mi caso particular, como jurista, yo digo, no, yo voy a la Fiscalía, porque a las finales ellos son los que tienen el poder de sancionar con prisión a los corruptos. El Consejo de Participación Ciudadana no la tiene. Pero luego se puede dar el caso en que otra persona dice, no, ¿sabes qué? El Consejo de Participación Ciudadana suena más bonito. ¿Y qué hace? Va al Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana investiga, intenta recuperar los capitales y luego de eso, ¿qué va a hacer?
tiene que obviamente mandar la información a la fiscalía. Entonces, el proceso se entorpece, claro. el proceso se alarga, porque no me pueden decir que todos vamos a estar felices con tal de que nos den el dinero, bueno, que ellos sigan libres. Todos creemos, o todos quienes defendemos las normas, defendemos la libertad y defendemos un Estado justo, decimos, bueno, quienes nos han robado, no solo que tienen que recuperar, no solo que tenemos que recuperar los capitales, sino que también esta gente se tiene que ir a la cárcel. Entonces, mandando al Consejo de Participación Ciudadana para que investigue, y supongamos que hacen un trabajo excelente, el Consejo identifica, recupera el dinero, todo. A fiscalía, luego de eso, señor fiscal, yo recuperé el dinero y esto es lo que yo tengo. No hay una prejudicialidad, no hay una situación que diga, si el Consejo ya lo encontró, Fiscalía inmediatamente sancione. No, porque justamente hasta el mismo artículo 76 y 77 de la Constitución establece que dentro de las garantías del debido proceso, en procesos penales, se debe investigar desde el inicio de la investigación. Es que eso voy, Marco, porque se vulneran inclusive principios que son, yo creo, fundamentales dentro del proceso penal. ¿Dónde queda la famosa presunción de inocencia? O sea, tenemos aquí un organismo que prejuzga las actuaciones que ha tenido cierta persona para volverlas a remitir, y ya de una u otra manera ya termina la fiscalía, en este caso, o el órgano correspondiente, ya sesgado respecto a lo que se va a actuar. Entonces, a lo que quería también un poco para que la ciudadanía entienda, cuando se recibe, por ejemplo, una denuncia de peculado, y bastante breve, ¿no? ¿Cómo se gestiona el procedimiento o el proceso desde que se interpone la denuncia hasta que se dicta la sentencia? ¿Te refieres en la parte de fiscalía? Fiscalía, y ya pasando también por el proceso judicial como tal. Bueno, como todos los procesos requieren, ante la presentación de una denuncia en la cual la fiscalía es parte porque afecta a la administración pública, inicia con una investigación previa. Luego de la investigación se concluye, ¿no?, con un informe del fiscal, y eso ahí luego pasa a el juzgamiento como tal. ¿Ok? En consecuencia, para ponerlo de la manera más sencilla, ¿no?, la fiscalía tiene el rol de investigar, y luego cuando forma los elementos, cuando tiene pruebas, cuando tiene la convicción, cuando tiene elementos que demuestren o que los permitan realmente sostener que se ha cometido un delito, lo pone en conocimiento de un juez, quien es en definitiva quien sentencia. Habrán situaciones, por ejemplo, en el caso de funcionarios públicos de alto rango, que tienen evidentemente un fuero, o ponerlo coloquialmente, tienen un rango de jurisdicción más alto, que el juez, el que lo conozca, no será el juez de lo penal, sino que puede ser la sala penal o puede ser la Corte Nacional de Justicia directamente. Ese es el proceso en manera sencilla y cómo funciona como debería ser. Correcto. Pero ahora, como ya hemos mencionado, el proceso primero va al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo, si es que recupera el dinero, la pelotita, más o menos, se da el dinero, y luego acá vuelven a la Fiscalía, y en la Fiscalía tienen que volver a investigar todo, porque no están obligados a tomar lo que investigó otra institución del Estado. Así que entorpece. A la final les entorpece. Y ahí es donde tenemos que, esto es súper importante que quede claro. En el momento en el que este proceso se hace tan largo, que se duplican las funciones de receptar denuncias y de investigar, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que nos dice la lógica? Van a haber más personas trabajando. Correcto. Va a ser más lento. Cuando hay más personas trabajando, hay más gasto para el Estado. Cuando el proceso es más lento, hay más gasto para el Estado. Entonces, ¿dónde está la eficiencia que deben buscar los asambleístas en la investigación de los delitos? Claro, y aquí se hace un link con lo que tú mencionabas en un inicio, ¿no? Porque aquí hablamos de mayor gasto público, esto corresponde con nuestra poca capacidad de pago, ¿no? Mayor endeudamiento, un mayor déficit,
Y es que, como te lo mencionaba, esta reacción que nosotros tenemos, esta fobia que le tenemos a la burocracia, vuelve a enaltecer y vuelve a salir. Pero en fin. Ahí te digo algo, Andrés. A mí solo, y por decirlo rápidamente, a mí solo me dejaría evidentemente con bastante silencio si es que este consejo y si es que esto llegase a implementarse, si es que recuperan más de $1.000 millones. Ahí diría, ok, pero es algo utópico. Ya lo veremos y lo comentaremos al regreso. Ustedes están escuchando Foco Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Este me está editando. Este es un... ¿Es una estupidez? ¿Ah? ¿Una estupidez? ¿Te lo mío? No. Hablemos de los beneficios de todo esto. Espera que todavía nos falta por... ¿Cómo lo de los capitales recuperados, lo de los incentivos, que eso dicen? Los beneficios de los ingresos son los mismos que establecen para la fiscalía. Ok, él edita y ahí mismo ya pone la publicidad. No sé si lo está editando ahora mismo. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, y el programa aquí se llama Foco Ideas. Ajá. Conversa con la cultura. Me dio la chance de proponer. Claro, mejor, eso yo te iba a decir que la seguridad es muy Foco Ideas. Claro. Ya, ¿qué pasa? Hacer una letra aquí chiquito. ¿Me avisas, Oscar? ¿Ya? Muy buenos días, amables radioescuchas. Ustedes están escuchando Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Hoy estamos día sábado 27 de octubre, ya culminando el fin de semana con un muy agradable y muy profesional académico invitado. Estamos con el doctor Marco Miranda hablando sobre el proyecto de ley orgánica de recuperación de capitales, que como lo mencionábamos anteriormente, suena bonito, suena inclusive romántico, ¿no? Frente a lo que hemos escuchado, pero en cuanto a su contenido y profundización del tema, lo que esto recoge no resulta ser tan bonito como parece. Y aquí vamos a tocar ciertos temas también, Marco, que me parecen interesantes, sobre, bueno, y uno se pregunta ya un poco traspasando lo que se menciona acá. En el caso de que se quiera recuperar capitales que estén ubicados fuera del país, bueno, ¿la ley qué se plantea o cómo pretende hacerlo? Bueno, como hace todo el mismo proyecto de ley, se quiere duplicar la misma forma en la que se lo puede hacer actualmente, que es evidentemente con cooperación internacional. Porque no hay forma en que un fiscal ecuatoriano vaya a una cuenta, a un banco en Panamá y diga este dinero está confiscado. O, eso es lo que se pretende decir, sí, aquí. Total. O que remita un informe y diga, mire, aquí le manda una carta a un banco, como puede ocurrir aquí, y decir que por disposición de la Fiscalía General del Ecuador, reténganse este dinero en Suiza, o reténganse este dinero en las Bahamas. Eso simplemente no se puede dentro del derecho internacional público. La soberanía aquí parece que se la han pasado. Pero este proyecto aparentemente crea un fiscal o crea a un consejo con competencia internacional, multinacional, porque no se establece claramente cómo van a retener el dinero. Y ahí es donde está otro de los problemas de este proyecto de ley. Este proyecto de ley, como la mayoría que hacen muchos asambleístas, deja mucho que decir, y en consecuencia, para resolver eso, todas las opiniones que se le mandan cuando está en el primer debate en la asamblea, cuando está en el segundo debate o cuando está en la comisión, en la respectiva comisión en la que se encuentra, que dicen, eso se va a regular. Ese problema que tú encuentras se lo va a solucionar en el reglamento. Ese otro problema que tú encuentras se lo va a solucionar en un reglamento. Y ese reglamento, el problema... Una caja de desastre, donde claro, ahí encontraremos lo que haya para... Eso ahí es nuevamente inseguridad jurídica para el país. Porque ahora se le dice entonces al Consejo de Participación Ciudadana, ustedes harán este reglamento. O nosotros como asamblea haremos un reglamento.
Y en muchos casos, como se repite en la historia legislativa del Ecuador, se le dan atribuciones excesivas, por ejemplo al SRI, por ejemplo al Servicio Nacional de Aduanas, en el cual le dicen, para tal situación ustedes pueden regularlo. Y luego ellos regulan y sale cualquier atropello a los derechos. En este caso, específicamente, no sabremos cómo lo van a hacer. Y otro de los problemas del reglamento en específico es el tema de los incentivos que presenta el proyecto. A diferencia, la ligera diferencia que tiene el proyecto con el Código Orgánico Claro, Integral eso Penal. quiero decir, también está recogido en el código ese tipo de beneficios. Claro, no hay, el proyecto no presenta reformas penales ni procesales. Entonces, prácticamente el Código Penal sigue existiendo, los fiscales pueden seguir investigando y todo puede seguir por la vía en la que actualmente es. Pero en cuanto a los incentivos que brinda la ley, usted lo puede verificar, Andrés, se establece que las personas, tanto de los equipos técnicos, empecemos a contar las personas, de los equipos técnicos, como el denunciante, así como todas las personas que aporten con información relevante para la investigación que va a hacer el Consejo, pueden tener de beneficio o de incentivo hasta el 20% de lo recuperado. Claro, no, y aquí lo importante es que aquí se hace una diferenciación clara respecto a los beneficios que aplican sin acción judicial previa y con acción judicial una vez iniciada. Entonces aquí se vuelve a redundar en lo que volvemos a comentar. ¿Hasta qué punto y dónde limita esa iniciativa o ese inicio de la acción judicial? Porque se investiga por un lado, después se pasa a fiscalía, entonces no hay ese límite, es bastante gris, por decirlo, ¿no? No queda claro si es que una vez iniciada la investigación, el Consejo puede igualmente investigar por su lado y luego pasar a ser parte del proceso. Es lo que yo entendería, que el Consejo va a ser parte y va a ayudar al fiscal. Tal vez es lo que se está tratando de dar en esta situación. Pero lo cierto es que los límites de los incentivos no quedan claros. Y también se dicen que se van a regular en un reglamento. Si es que no queda claro, supongamos, porque dice serán hasta el 20% de lo recuperado. Muy bien. Entonces tú dices, tengo tantos actores o tengo tantas partes que intervienen en la investigación: denunciante, informador, equipo técnico. A esta gente, a todos en el conjunto, ¿se le va a dar hasta el 20%? ¿O a cada parte se le puede dar el 20%? Podría ser lo que es cooperación eficaz, sí, algo parecido. Sí, la cooperación eficaz existe también en el artículo 10 del COIP y justamente permite, permite beneficios de cooperar, pero están destinados justamente a que coopere quien haya sido acusado, ¿no? Principalmente. Pero aquí decimos, bueno, el capital recuperado, si es que no queda claro el tema de la cantidad de dinero que pueden recibir o el porcentaje de dinero que pueden recibir, decimos, bueno, entonces lo recuperado a la final les va a ser pagado para todos los que están ayudando, en teoría. De mi interpretación de la ley, yo digo, bueno, podrían perder hasta un 60% de lo recuperado. ¿Es acaso eso justo? No, claro, yo digo, cuando un fiscal que puede hacer exactamente lo mismo, que debe hacer exactamente lo mismo, que tiene un sueldo, no se va a coger ni 1% de lo recuperado, porque ahí la idea de recuperar capitales es que vayan a las arcas del Estado. Correcto, y lo más crítico es que aquí hablamos, y ese es el problema, que a veces no lo tomamos bastante serio cuando esto nos debería un poco alertar y provocarnos pánico. Aquí no media ningún tipo de sentencia firme, o sea, no es que hay un debido proceso que se haya seguido ante una instancia judicial donde el juez competente conoce la causa y una vez que ha escuchado a las partes, en fin, el proceso que sea. Y aquí hay una afectación bastante grande a lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Porque al fin y al cabo, configurar el Estado de Derecho como tal, los ciudadanos a lo que nos deberíamos limitar es a conocer de manera previa cuáles son los alcances y cuáles son las reglas de juego ante las cuales nosotros vamos a actuar o ante las cuales nosotros vamos a reaccionar. Porque dentro de todo, en este famoso Rule of Law, que tú también lo tienes bastante presente,
lo que queremos concretar es, frente a todo este poder de coacción que tiene el Estado, es ya de manera predeterminada nosotros poder decirle al Estado ecuatoriano, a las instituciones correspondientes, mira, aquí están tus atribuciones, aquí están tus funciones y hasta aquí juegas. Pero es que aquí va otro tema también bastante importante, y es el rol que juega la Asamblea Nacional. Porque aquí hablamos de Elizabeth Cabezas, pero revisando un poco, veo que cuenta con un sinnúmero de firmas de apoyo, ¿no? Entonces estamos hablando de casi 77 firmas y volvemos a caer en el mismo discurso populista, demagogo, de que sí, como es lucha contra la corrupción, entonces sufriré ese castigo social si es que yo no lo apoyo. Pero no es precisamente contra eso lo que intentamos luchar. No son otros los mecanismos que tenemos que usar nosotros para luchar contra la corrupción. Bueno, en ese sentido, en primer lugar, precisar algo. Es mi impresión que las medidas populistas son las que más venden. En consecuencia, los asambleístas, como tú bien dices, ven el nombre bonito. No sé qué cantidad de asambleístas lean detenidamente los proyectos de ley, porque se presentan tantos, entonces no sé qué cantidad. Pero claro, con la firma se prestan a que... Pero con su firma dan una aceptación clara, concreta y aparentemente de haber leído, ¿no? El proyecto. La corrupción en nuestro país, y ahí para precisar algo que en el inicio mencionaste, en conjunto con Ecuador Libre investigamos cómo funcionaban las investigaciones de corrupción en varios países de la región. Y nos fuimos a países, unos cercanos, con realidades similares y que también tienen o representan problemas de corrupción. El caso es de Colombia, de Brasil, Perú, México, Argentina. Fueron los estados y las naciones que estudiamos. Y lo cierto es que la situación más similar que podríamos encontrar en cuanto a un consejo de participación ciudadana, un consejo de control social, como se lo quiera llamar, se da con México. En el resto de los países mencionados, las fiscalías. En el caso colombiano hay una fiscalía especializada que se llama Fiscalía para la Corrupción. En el caso ecuatoriano, que es demasiado importante traerlo al debate, está la Fiscalía Especializada en Administración Pública. Esta fiscalía... Esta es la que le correspondería llevar a cabo todas las investigaciones. Por mandato, esta fiscalía es la encargada en investigar los delitos de peculado, de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de concusión. O sea, los delitos de la corrupción en general. Y en México, lo que te mencionaba, es que existe una superintendencia, puedo estar fallando en el nombre, no recuerdo si es superintendencia o institución de control social, que tiene una facultad para actuar en temas de corrupción. Pero esta facultad nunca es de investigar, sino únicamente ejerce un rol de incentivar buenos comportamientos, buena ética, de tratar de vigilar y controlar la actuación de los funcionarios públicos para que no cometan hechos de corrupción. Pero luego de eso, eso hasta cierto punto es aceptable, porque tú dices, bueno, hay una institución que se encarga en promover ciertos valores, principios y en estar vigilando las actuaciones de los legisladores en el país norteamericano. Pero luego hasta ahí llega. Y es sorprendente, porque en el Ecuador se crean instituciones o se tienen ideas que yo no sé por qué, en otros lados, no sé si se tienen, pero definitivamente no pasan. Correcto. A nadie se le ocurre, a ningún legislador que conoce de derecho, se le ocurre duplicar funciones. Correcto. No tiene sentido bajo ningún aspecto, porque le estás diciendo que quien la tiene actualmente no lo hace bien. O querer entorpecerlo, o sea, uno se presta para este tipo de interpretaciones. O se puede dar la interpretación que mejor que se lleve por otros lados, por una institución que yo de cierta manera puedo seguir manejando, controlando, regulando, cual sea que sea el término que
quienes nos escuchan quieran poner. Claro. Pero lo cierto es que es una situación completamente distinta a lo que ocurre en la región. Y es donde nosotros decimos, a ver, si es que a nosotros nos está yendo mal, veamos cómo hace el resto de países. El resto de países hace de una forma. ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? Democráticos, ¿no? Sí, Eso es importante recalcar. totalmente. ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? ¿Cuáles han sido los fallos en los que han caído? ¿Cuáles han sido las ventajas o beneficios de alguna medida? Y realmente hacer un trabajo de comparar situaciones y tomar siempre lo mejor, pero no inventarse una situación que nadie la ha hecho. Y me parece que traes a colación un tema bastante importante, Marco, respecto al tema de estas pequeñas, no sé cuál sea su dimensión, pero unidades judiciales especializadas dentro del Ministerio Público o dentro del Consejo del Consejo Judicial o cualquiera sea el nombre que ellos manejen en diferentes países, ¿no? Y aquí es lo importante porque yo creo que hay un ejemplo bastante claro que nosotros podemos tener, y este concepto iberoamericano de cómo se manejan las cosas en España, que creo que nos ha marcado una pauta pese, bueno, a todos los problemas que están teniendo actualmente, ¿no? Y en ese sentido tenemos la labor de la Audiencia Nacional, por ejemplo, que conoce de temas que son de relevancia pública y que sí involucran un conjunto de delitos que tú has mencionado, enriquecimiento ilícito, concusión, bueno, peculado ya la figura no existe, pero ¿tú crees que se debería implementar o deberíamos nosotros de una u otra manera extrapolar esas unidades judiciales acá a Ecuador? ¿Existen, no existen? Bueno, yo creo que por la reciente, digo reciente por la magnitud en la que se ha dado la corrupción en varios países de la región, fuertemente en nuestro país. Pero yo pienso que por las nuevas modalidades que se están dando para cometer todos estos delitos, los que mencioné previamente, yo pienso que es muy importante, no sé si cambiar al órgano dentro de la función judicial que conozca los delitos, podría ser una medida, o la otra es realmente reforzar, hacer que la fiscalía que actualmente tiene esa competencia sea mejor. Puede, como el caso que mencionas en España, se podría crear una competencia dentro de la función judicial con la finalidad de que sea rápido, porque investigo y sanciono. Y esa es la idea de un proceso. Inclusive es hasta un principio del debido proceso que los procesos sean rápidos, sean eficientes. Entonces, yo no descartaría lo que propones. No obstante, yo creo que se debe hacer un análisis, valga decirlo de cierta forma, un análisis económico o un análisis de la eficacia y de la eficiencia que podría tener una medida como la que propones, pero puede ser completamente viable, no lo descartaría. Claro, porque uno viene a preguntar si decir, sí, hablamos de la función judicial, hablamos de todo esto, pero yo creo que, como te digo, todo esto va de la mano de la profesionalización que tiene la función pública y va más allá de un código de dirección profesional donde nosotros podamos tener, en este caso, funcionarios que hagan la labor de la administración eficiente, eficaz y más que nada sólida, ¿no? Y en ese punto o en ese aspecto, lo que quisiera mencionar es, con todo este entramado de leyes, con todos los episodios de corrupción que nosotros estamos teniendo, más allá de lo complicado que puede ser el lidiar con este tipo de temas. Ya participación ciudadana, como lo comentábamos, un tema ya está prostituido, ya está destruido, ya está bastante usado. Pero al fin y al cabo, ¿no crees que todo empieza a surgir o todo empezaría por un correcto examen de ingreso a la función judicial? ¿Tú crees que se está haciendo esa labor de una manera adecuada o crees que todavía hay mucho por mejorar? Hablo yo del tema, por ejemplo, de oposiciones que se manejan en España, o hablo de determinados requisitos que se tienen que cumplir. ¿Cómo se maneja eso actualmente en el Ecuador? Bueno, en el pasado régimen vimos, ¿no?, 18.000 exámenes y de que tanto hablaron de los procesos de mérito y oposición. Lo que a mí, en mi opinión personal, siempre me llamó la atención es que era increíble.
todos los que tenían más méritos Ujú. y menos oposición para ocupar los cargos fueron siempre aliados al gobierno. Entonces, ¿qué es esto? Interesante. Como una secta de intelectuales, de personas profesionales, ser los mejores, y todos estaban aliados a la misma idea. Entonces tú dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo yo hago para tener esos amigos? Claro. Para que mi amigo Como para sea formar parte el del mejor, círculo. claro, o formar parte del círculo. ¿Cómo hago para que mi amigo sea el mejor fiscal de la nación? ¿Cómo hago para que mi amigo sea el mejor contralor? ¿Cómo hago para que mi amigo sea el mejor superintendente? Y una serie de cargos que evidentemente dejan atónitos a cualquiera, porque se hablaba de la transparencia de los procesos, pero ganaban todos estos amigos que luego resultaron estar en el... Pandilla de... Sí, de corruptos. resultaron ser miembros de una pandilla, como lo quieran llamar, miembros de un cartel prácticamente. Y queda este sabor amargo de si realmente existió independencia. Ujú. En mi opinión personal, yo creo que no existió independencia en los procesos de mérito, porque simplemente la lógica no me puede demostrar que todos los amigos son los mejores. Correcto. Entonces, en ese sentido, yo pienso que definitivamente los procesos de mérito y de oposición son necesarios. Pero aquí se da otro problema. No debemos olvidar que nosotros, en mi opinión personal, que quede muy claro, nosotros tuvimos un dictador disfrazado de presidente. Mm. Y en el momento, supongamos, de que alguien llegaba al cargo por méritos y oposición, vamos al ejemplo de los jueces. Llegaban a un cargo, empezaban a trabajar como jueces, luego venían las presiones. Entonces, da exactamente igual si es que tú haces un proceso de mérito y oposición y resulta que no gana ninguno de tus amigos y ganan realmente los mejores. Pero si no le das independencia a esas funciones o Correcto. instituciones del Estado, no sirve de nada. Es verdad. Entonces, yo pienso que aquí debe pasar por un cambio político de nuestro país. Y es increíble ver ejemplos tan cercanos de la independencia de las funciones que tienen países de la región. De que tú dices, bueno, la función judicial colombiana chica, Me quito el sombrero. tiene ¿verdad? un estándar de independencia bien considerable en comparación con la región. Y no es que estemos tan lejos. Claro, O sea, y no es un estamos- país con el que compartimos frontera y está al lado. Y entonces yo digo, a ver, vamos a los méritos y oposición, pero antes que eso, se tiene que, todos quienes ocupan cargos públicos y quienes llegan a ocupar los altos cargos, presidencia, vicepresidencia, ministerios, tienen que llegar a los cargos respetando la separación de poderes. Porque sin eso, por más de que el día de mañana esté en el cargo la mejor persona preparada del país, si a esa persona la van a presionar, lo más probable es que esa persona se vaya, o en su defecto que caiga ante las presiones. Entonces hay una labor antes del proceso y esa labor está en el poder público, de quienes lo ejercen, empezar a cambiar esa idea de yo tengo el poder y yo puedo ordenar a todo el resto. Claro, es que, y esa es la problemática, como acabas de decir, principal, porque al fin y al cabo se ha tenido Ecuador, o se lo ha visto como una especie de hacienda, gobernado por un capataz que discrecionalmente emite órdenes, emite dictámenes, y él es el que dispone de cuáles van a ser las consecuencias, inclusive de cada acto. Y como tú lo mencionabas, y eso es algo que me gustaría hacer hincapié, porque llevaste casos, fuiste litigante y conociste de primera mano todas estas formas de atropellos que se vienen dando. Y esto es algo que hay que tomar en consideración, ¿no? Y aquí es cuando yo hablo de la deficiencia que tenemos de una burocracia realmente adecuada o realmente entrenada para esto, porque no es algo que se ha venido dando hace 10 años aproximadamente, es algo que nos ha pasado desde hace algún tiempo. Pero, en fin, yo creo que ya reaccionaremos. Yo creo que con este tipo de proyectos y programas animamos a que el público se integre, animamos a que el público participe. Y Marco, unos últimos comentarios para allá. En esa misma línea, Andrés, de animar
a las personas a que participen, a las personas a que sean parte del control social que debemos realizar sobre los funcionarios públicos, porque lo debemos hacer. El verídico. Y además de eso, reconocer, en mi opinión personal, la importancia de la prensa para que nosotros estemos informados de lo que está ocurriendo. Yo pienso que parte de las medidas que debería tomar, ya sea la Fiscalía, ya sea el Consejo de la Judicatura o en sí la propia Asamblea Nacional, es en realizar campañas de comunicación para que la gente realmente conozca cómo puede denunciar, cómo se puede proteger, ¿ya? ¿Cuáles son las seguridades que te brinda tu país si es que tú lo apoyas denunciando? Y en ese sentido, únicamente no recordar que todos tenemos un derecho a anonimato, a reserva de información, a medidas de protección para nosotros y para nuestras familias, y además otros beneficios que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Qué bueno, doctor Miranda, como bien saben, aquí el día de hoy, sábado 27 de octubre, estuvimos tratando el proyecto de ley orgánico de recuperación de capitales. Espero que todos nuestros radioescuchas hayan aprendido algo nuevo, algo interesante, y como mencionaba acá el doctor, ¿no? Los diferentes medios y mecanismos para nosotros hacer parte y hacer política de verdad, hacer control y participación ciudadana de verdad. Este es su humilde servidor, Andrés Merino. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Cualquier comentario o duda que tengan al respecto del programa, si ustedes quieren tratar alguna temática en concreto, pueden escribirme directamente a amerino0522@gmail.com o seguirme en las redes sociales, Instagram amerinods. Muchísimas gracias y será hasta la próxima. Excelente fin de semana. Belleza. Ya está, doctor. Ya estamos. Rapidísimo.